Antes de que existiera el Olimpo, antes de que los dioses reclamaran el cielo, el mar y la muerte, hubo seres tan antiguos que incluso los dioses les temieron, gigantes de un solo ojo que forjaron el rayo, colosos de 100 brazos que decidieron guerras con solo avanzar, criaturas nacidas cuando el mundo aún no tenía reglas. Hoy no hablaremos de héroes, hablaremos de las fuerzas que hicieron posible a los dioses. Acompáñanos a descender al Tártaro, a escuchar el eco del trueno primordial y a descubrir a los verdaderos arquitectos del poder en esta nueva crónica de Crónicas del Jaguar Nocturno. Porque hay historias que no se cuentan, se despiertan. Dicen que antes de que existiera el rayo, alguien lo fabricó. Y no fue un dios del cielo, sino un gigante de un solo ojo que veía más allá del tiempo. Cuando el universo apenas era un suspiro entre el caos y la forma, surgieron las primeras generaciones divinas. De la unión de la madre tierra y el cielo estrellado nacieron seres titánicos, pero entre ellos hubo 3 que no eran como los demás. Sus nombres resonaban como martillos sobre hierro ardiente: Brontes, el trueno, Esteropés, el relámpago y Arges, el resplandor. Ellos fueron los primeros cíclopes, hijos de Gea y Urano. No eran monstruos sin mente, eran arquitectos del poder. Su único ojo no era señal de limitación, sino de enfoque absoluto. Veían la esencia de las cosas. Donde otros veían piedra, ellos veían armas. Donde otros veían metal, ellos veían destino. Urano, temeroso del poder de sus propios hijos, decidió encerrarlos en las profundidades del Tártaro. Allí, en la oscuridad sin tiempo, los cíclopes aprendieron paciencia, y el fuego interior creció. Cuando el titán Cronos derrocó a su padre, prometió un nuevo orden, pero también temió a los cíclopes, y los dejó encadenados. El universo estaba gobernado por el miedo. Fue hasta que surgió Zeus, hijo de Cronos, que el equilibrio cambió. Zeus descendió al Tártaro y rompió sus cadenas. Y los cíclopes no olvidan. En agradecimiento, forjaron las armas que cambiarían el destino del cosmos. Para Zeus, el rayo; para Poseidón, el tridente; para Hades, el yelmo de la invisibilidad. No fueron simples armas, fueron símbolos de dominio sobre cielo, mar y muerte. Así comenzó la titanomaquia, la guerra entre titanes y dioses olímpicos. Y el estruendo del rayo marcó el fin de una era. Tras la victoria, los cíclopes se convirtieron en los grandes forjadores divinos. En algunas versiones del mito, trabajaron junto a Hefesto en los talleres volcánicos, donde el magma canta y el metal respira. Cada relámpago que cruza el cielo es, según la tradición, el eco de su martillo. El ojo central de los cíclopes representa visión interior, unidad, enfoque absoluto. No miraban hacia los lados, miraban hacia el destino. En contraste, siglos después, surgiría otro cíclope famoso, Polifemo, el gigante pastor derrotado por Odiseo en la Odisea. Pero Polifemo no era un forjador divino, era una sombra rústica de aquellos primeros titanes del fuego. Los cíclopes originales no eran bestias, eran artesanos del poder. Algunas leyendas dicen que habitan bajo volcanes, otras que murieron a manos de Apolo, pero cada tormenta eléctrica sigue contando su historia, porque antes de que el rayo cayera, alguien lo creó. Dicen que antes de que Zeus lanzara el rayo, hubo alguien que escuchó al trueno nacer y lo encadenó al metal. En la primera aurora del cosmos, Brontes emergió del vientre de Gea y la bóveda infinita de Urano. Su nombre no fue un adorno poético. Brontes significa trueno, no el relámpago visible, sino el estruendo profundo que sacude la tierra.
Su único ojo ardía como un sol recién forjado. No observaba el mundo, lo interpretaba. Donde otros veían caos, Brontes escuchaba ritmo. El ojo de Brontes no miraba en direcciones opuestas, miraba hacia la esencia, simbolizaba la visión absoluta, la concentración total del poder creador. Para los antiguos, Brontes representaba al artesano que no duda, el golpe certero, el martillo que cae una sola vez y define el destino. Urano temió a sus hijos, no por su tamaño, sino por su capacidad de crear lo que ni los dioses podían controlar. Brontes y sus hermanos fueron arrojados al Tártaro, una prisión sin tiempo, donde la oscuridad no duerme. Allí, Brontes no gritó, escuchó, aprendió a distinguir cada vibración de la nada. Y en ese silencio eterno, el trueno maduró. Cuando Cronos destronó a Urano, prometió un nuevo orden, pero el miedo cambió de manos. Cronos no liberó a Brontes. Sabía que quien controla el trueno controla el fin de los ciclos. El martillo volvió a callar, pero no se enfrió. Llegó el día en que Zeus descendió al abismo, rompió cadenas, liberó gigantes, y Brontes recordó. Como pago, no ofreció palabras, ofreció fuego, metal y destino. Fue Brontes quien dio forma al primer rayo, no como arma, sino como sentencia. Cada golpe del martillo resonó como un corazón cósmico. El rayo no cayó del cielo, nació en la forja. Ese rayo decidiría la titanomaquia. Durante la guerra entre titanes y olímpicos, Brontes no luchó con fuerza bruta, luchó con creación. Sin él, Zeus no habría dominado el cielo. Sin su trueno, los titanes habrían resistido. Brontes fue el artífice silencioso de la victoria. Tras la guerra, algunas leyendas dicen que Brontes se retiró a las entrañas del mundo, otras que trabajó junto a Hefesto en forjas volcánicas, donde el magma canta y el metal recuerda. Cada tormenta es, según los antiguos, el eco lejano de su martillo. Brontes representa el poder creador antes de la destrucción, la técnica que supera a la fuerza, el conocimiento que incluso los dioses temen. No es caos, es orden forjado a golpes. Algunas versiones dicen que fue destruido por Apolo, otras que simplemente se fundió con el trueno. Pero mientras el cielo ruja, Brontes no ha desaparecido. El trueno anuncia, pero el relámpago decide. Antes de que el cielo se partiera, hubo un cíclope que aprendió a cortar la oscuridad. Cuando el universo aún aprendía a iluminarse, Estéropes nació del vientre fértil de Gea y del firmamento eterno de Urano. Su nombre significa relámpago, no como luz pasajera, sino como la herida luminosa que rompe la noche. Donde su hermano Brontes era el estruendo que sacude, Estéropes era el destello que revela. Su único ojo no brillaba, cortaba la oscuridad. Veía antes que los dioses, veía el instante exacto donde el poder debía caer. El ojo de Estéropes simboliza la claridad súbita, la visión que no duda. Representaba la inspiración fulminante, el conocimiento que llega de golpe y ya no puede ignorarse. No observaba lentamente, veía y actuaba. Como a sus hermanos, el miedo de Urano fue más fuerte que su amor. Estéropes fue arrojado al Tártaro, donde no hay luz, donde el tiempo no avanza. Allí, privado de brillo, aprendió a conservar la chispa interna. El relámpago no necesita cielo, solo tensión. Cuando Cronos tomó el poder, la prisión continuó. Cronos temía aquello que podía iluminar sus mentiras. Estéropes permaneció encadenado, acumulando energía. Cada instante era una tormenta contenida. El día que Zeus descendió al abismo, el Tártaro conoció la luz por primera vez. Las cadenas cayeron, y Estéropes sonrió. No habló. Encendió la forja. Si Brontes dio peso al rayo, Estéropes le dio velocidad y filo. Fue él quien perfeccionó el relámpago.
convirtiéndolo en arma divina, rápida, inevitable, luminosa. Cada destello en el cielo es una firma invisible de Estéropes. El rayo ya no solo golpeaba, elegía. Durante la guerra entre titanes y olímpicos, Estéropes no combatió en el frente, combatió desde la creación. Sin su relámpago, Zeus habría sido solo un dios del cielo. Con él, se convirtió en soberano del Olimpo. La luz venció a la antigüedad. Tras la victoria, algunas tradiciones lo sitúan en forjas ocultas bajo volcanes, otras junto a Hefesto, donde el metal aprende a brillar antes de nacer. El relámpago no es caos, es precisión divina. Estéropes representa el poder creador antes de la destrucción, la técnica que supera a la fuerza, el conocimiento que incluso los dioses temen. No es caos, es orden forjado a golpes. Algunas versiones dicen que fue destruido por Apolo, otras aseguran que se volvió parte del cielo. Pero cada vez que un relámpago divide la noche, Estéropes recuerda al mundo que la luz siempre encuentra un camino. El trueno anuncia, el relámpago decide, pero hay una luz final que lo vuelve eterno. Cuando el cosmos todavía aprendía a distinguir sombra y forma, nació Arges, hijo de Gea y Urano. Su nombre significa resplandor, no el destello fugaz, sino la luz que permanece después del impacto. Donde Brontes era el sonido que estremecía y Estéropes la herida luminosa. Arges era la claridad final, el brillo que revela lo que ya no puede ocultarse. Su único ojo no fulguraba, incandescía. El ojo de Arges representaba la iluminación total, no mostraba el camino, lo dejaba expuesto. Para los antiguos, Arges simbolizaba la verdad que queda después de la tormenta, la comprensión profunda que arde sin consumirse. No miraba el instante, miraba la consecuencia. Como sus hermanos, Arges fue temido por Urano. Su capacidad de revelar lo oculto era más peligrosa que la fuerza. Fue arrojado al Tártaro, un lugar donde ni la luz recuerda su nombre. Allí, Arges no perdió su brillo, lo concentró. En la oscuridad absoluta, el resplandor se volvió interno, más puro, más letal. Cuando Cronos tomó el poder, dejó a Arges encadenado. Cronos entendía que la luz que revela es enemiga de quien gobierna por temor. Arges aguardó. El resplandor no tiene prisa. Cuando Zeus descendió al abismo, no solo rompió cadenas, permitió que la luz regresara. Arges emergió del Tártaro como un sol contenido. No habló, observó, y luego forjó. Si Brontes dio cuerpo al rayo y Estéropes le dio velocidad, Arges le dio fulgor eterno. Fue él quien convirtió el arma en símbolo. El rayo ya no solo vencía, dominaba. Ese resplandor definió la autoridad de Zeus sobre el cielo. Cada fulgor que permanece tras el trueno es el sello invisible de Arges. Durante la guerra entre titanes y olímpicos, Arges no se mostró en el campo de batalla. Su trabajo fue más profundo. Gracias a él, el rayo no solo destruía enemigos, inspiraba temor y obediencia. La luz se convirtió en poder político del Olimpo. Tras la victoria, algunas leyendas lo sitúan en forjas volcánicas, otras junto a Hefesto, donde el metal aprende a brillar antes de ser arma. Arges no crea sombras, crea claridad. Arges representa la verdad revelada, la luz que permanece tras el caos, el poder que legitima al gobernante, no destruye, consagra. Algunas versiones dicen que fue destruido por Apolo, otras afirman que se convirtió en parte del firmamento, pero cada vez que el cielo queda iluminado después del rayo, Arges recuerda al mundo que nada puede ocultarse para siempre. Cuando los dioses temblaban, no era por los titanes, era por aquello que tenía 100 manos y 50 miradas sobre la guerra. Antes de que el Olimpo tuviera tronos,
nacieron 3 seres imposibles, hijos de Gea y Urano. Sus nombres eran Briareo, Coto y Giges. Juntos eran conocidos como los Hecatonquiros, los de 100 brazos y 50 cabezas. No eran monstruos por error, eran exceso primordial. Cada brazo era una fuerza distinta, cada rostro una voluntad. No pensaban como dioses, pensaban como tormentas. Los hecatonquiros simbolizan lo incontenible del universo, la multiplicidad, el caos organizado, la fuerza que no puede ser dominada. Mientras los cíclopes representaban técnica y creación, los hecatonquiros eran la ejecución absoluta. No forjaban armas, eran el arma. Urano vio en ellos el fin de su reinado, no por rebelión, sino porque su sola existencia negaba el orden que él pretendía imponer. Por miedo, los arrojó al Tártaro, el abismo donde ni el tiempo se atreve a avanzar. Allí, los hecatonquiros no se debilitaron, aprendieron a esperar. Cuando Cronos derrocó a Urano, el encierro continuó. Cronos entendía el poder, pero no sabía convivir con él. Temía a los 100 brazos más que a su propio destino. El Tártaro siguió cerrado, pero el abismo nunca duerme. Durante la gran guerra contra los titanes, Zeus comprendió una verdad simple: no se derrota al caos sin usarlo. Descendió al Tártaro y rompió las cadenas. Los hecatonquiros salieron como una avalancha consciente. No pidieron órdenes, pidieron enemigos. En la titanomaquia, los hecatonquiros cambiaron el curso del conflicto, lanzaban cientos de rocas al mismo tiempo como lluvia sólida. Cada ataque era una tormenta ininterrumpida. Los titanes no caían por fuerza divina, caían por agotamiento cósmico. Fue la primera vez que el universo conoció la guerra total. Tras la victoria, Zeus no los desterró, los honró. Los hecatonquiros fueron nombrados guardianes del Tártaro, custodios de los titanes derrotados. Allí vigilan no por obediencia, sino por equilibrio. Ellos entienden el caos mejor que nadie. Algunas tradiciones dicen que Briareo se unió a Poseidón y gobierna las profundidades marinas, donde las olas nacen antes de tener nombre. Incluso los dioses respetan a quien puede aplastarlos con 100 manos. Los hecatonquiros representan el poder colectivo, la fuerza que no puede centralizarse, el caos necesario para destruir un orden corrupto. No son maldad, son equilibrio brutal. No murieron, no desaparecieron. Siguen donde siempre han estado, en los límites del mundo, donde el orden ya no basta. Mientras el universo exista, los hecatonquiros esperan. Dicen que el mar no ruge solo, dicen que alguien, con 100 brazos, lo despierta desde el fondo del mundo. Antes de que el Olimpo tuviera forma, nacieron los hecatonquiros, hijos de Gea y Urano. Entre ellos, uno destacó por su vínculo con las profundidades y el estruendo del mundo, Briareo, llamado también Aigaión, nombre que los antiguos asociaban al mar embravecido. Briareo no era solo fuerza multiplicada, era voluntad colectiva, un ser capaz de pensar en 100 direcciones y actuar a la vez. Con 50 cabezas y 100 brazos, Briareo encarnaba la imposibilidad de ser dominado. Cada mano era una decisión, cada rostro una perspectiva. No atacaba con furia ciega, atacaba con abrumadora certeza. Para los antiguos, simbolizaba la fuerza que nace de la multiplicidad, la victoria que no depende de un solo héroe. Urano vio en Briareo el fin del control, no por rebelión, sino porque ningún trono resiste a 100 manos. Por temor, lo arrojó al Tártaro, donde la luz no llega y el tiempo se quiebra. Allí, Briareo no se debilitó, aprendió el peso del silencio. Cuando Cronos tomó el poder, mantuvo el encierro.
Sabía que liberar a Briareo significaba aceptar un poder que no podría controlar. El Tártaro siguió siendo su prisión y su entrenamiento. Durante la gran guerra contra los titanes, Zeus entendió lo inevitable. Para vencer a los titanes necesitaba al caos consciente. Liberó a Briareo y a sus hermanos. Briareo no pidió venganza, pidió batalla. En la titanomaquia, Briareo fue una catástrofe organizada. Con 100 brazos lanzaba montañas como lluvia. Cada oleada de rocas quebraba la voluntad del enemigo. Los titanes no fueron derrotados por un rayo, fueron sepultados por la inevitabilidad. Tras la victoria, Zeus no lo desterró. Le otorgó una tarea acorde a su naturaleza: vigilar el Tártaro. Briareo se convirtió en carcelero de los titanes, no por crueldad, sino por equilibrio. Quien conoce el caos sabe cómo contenerlo. Algunas tradiciones posteriores cuentan que Briareo fue honrado por Poseidón, quien lo reconoció como una fuerza afín al océano primordial. Bajo el nombre de Aigaión, Briareo habita las profundidades, donde nacen las corrientes y los terremotos submarinos, cuando el mar se alza sin viento. Los antiguos decían que Briareo se había movido. Briareo representa el poder colectivo, la fuerza que no puede centralizarse, el equilibrio entre caos y orden. No es destrucción sin sentido, es la respuesta del mundo cuando el orden falla. Briareo no murió, no desapareció, permanece donde siempre ha sido necesario, en los límites del mundo, sosteniendo con 100 brazos lo que ningún dios puede cargar solo. No todos los gigantes rugen, algunos avanzan y no se detienen jamás. Cuando el mundo aún no conocía el cansancio, nació Coto, uno de los hecatonquiros, hijo de Gea y Urano. Junto a Briareo y Giges, Coto encarnó una fuerza distinta, la presión constante que termina por quebrarlo todo. Si Briareo era el mar profundo y Giges el peso del mundo, Coto era el avance interminable. Con 100 brazos y 50 rostros, Coto no pensaba en dispersión, pensaba en continuidad. Cada brazo golpeaba con ritmo, cada cabeza vigilaba un flanco distinto. No atacaba para vencer rápido, atacaba para asegurarse de que no quedara nada en pie. Para los antiguos, Coto simbolizaba la certeza de que todo cae si se insiste lo suficiente. Urano entendió demasiado tarde que no podía gobernar aquello que nunca se detiene. Por miedo, arrojó a Coto al Tártaro. Allí, en la oscuridad absoluta, Coto no perdió fuerza, aprendió resistencia. Golpe tras golpe, silencio tras silencio, el tiempo se volvió irrelevante. Cuando Cronos tomó el poder, no liberó a los hecatónquiros. Sabía que Coto no negocia, no se detiene, no obedece. El encierro continuó, y con él la acumulación del poder. En la titanomaquia, Zeus comprendió que el rayo no bastaba. Hacía falta algo que no se diera jamás. Liberó a Coto. Las cadenas cayeron una sola vez. Coto avanzó para siempre. En la guerra contra los titanes, Coto fue el asedio eterno. Mientras otros atacaban con estallidos, Coto lanzaba oleadas constantes de rocas, montañas y fragmentos del mundo. Los titanes no eran derrotados por un golpe final, eran agotados hasta rendirse. Coto enseñó al cosmos que la victoria también se logra por desgaste. Tras la caída de los titanes, Zeus confió a Coto una tarea definitiva: vigilar el Tártaro junto a sus hermanos. Coto no duerme, no se distrae. Es el muro que no se rompe porque nunca deja de sostenerse. Coto representa la perseverancia absoluta, la fuerza que no depende de la furia, el poder del avance constante. No es caos descontrolado, es inevitabilidad. Coto no murió, no fue olvidado.
Mientras algo exista que deba permanecer encerrado, Koto seguirá golpeando el suelo del abismo con 100 brazos. No todos los poderes hacen ruido. Algunos sostienen al mundo mientras todo lo demás se rompe. Cuando el cosmos aún buscaba equilibrio, nacieron los hecatónquiros, hijos de Gea y Urano. Entre ellos estaba Giges, cuyo nombre se asocia al peso, a la masa, a aquello que no puede ignorarse. Si Briareo era el mar incontenible y Koto el avance eterno, Giges era la gravedad del universo. Donde él se plantaba, el mundo debía adaptarse. Con 50 rostros y 100 brazos, Giges no representaba furia, sino presencia absoluta. Cada brazo sostenía, aplastaba o contenía. Cada rostro observaba el equilibrio. No atacaba con prisa, se imponía por existir. Para los antiguos, Giges simbolizaba aquello que mantiene unido al cosmos cuando todo amenaza con dispersarse. Urano temió a Giges más que a la violencia. Temió su capacidad de redefinir el espacio. Por miedo, lo arrojó al Tártaro, el lugar donde incluso la materia parece agotarse. Allí, Giges no se quebró, se volvió más denso. El silencio del abismo fue su maestro. Cuando Cronos tomó el poder, mantuvo a los hecatonquiros encadenados. Cronos sabía que liberar a Giges era permitir que el peso del mundo cambiara de manos. El Tártaro siguió cerrado, y Giges siguió esperando. Durante la titanomaquia, Zeus entendió que no bastaba con el rayo. Hacía falta estabilidad para derrotar a los titanes. Liberó a Giges. Cuando las cadenas cayeron, el abismo tembló no por explosión, sino por presión. En la guerra, Giges fue el ancla del caos. Mientras los dioses atacaban y los titanes resistían, Giges sostenía el campo de batalla. Lanzaba montañas con 100 brazos, sí, pero también bloqueaba rutas, encerraba enemigos y rompía líneas enteras con su sola presencia. Los titanes no huían de Giges. Eran incapaces de moverse. Tras la victoria olímpica, Zeus confió a Giges una tarea definitiva: vigilar el Tártaro junto a Briareo y Koto. Giges no es carcelero por castigo, es carcelero por naturaleza. Donde él está, nada escapa. Giges representa el peso de la realidad, la estabilidad frente al caos, la fuerza que sostiene en silencio, no destruye con furia, define los límites. Giges no murió, no se retiró, permanece en el abismo, sosteniendo aquello que no debe volver al mundo. Mientras el universo exista, Giges será su ancla.